Muchas gracias, Oscar. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla en la que vamos a tratar de abordar un poco el contexto del Antiguo Testamento. Y para eso vamos a empezar con una cita de San Agustín que dice algo muy relevante cuando nos enseña que, dice San Agustín, ¿no? En el Antiguo Testamento está oculto el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se hace patente, se hace claro el Antiguo Testamento. Repito para que captemos la idea, ¿no? En el Antiguo Testamento está oculto, hay como que descubrirlo, ¿no? Hay que revisar allí, a ver y encontrarlo. Ahí está oculto en el Antiguo Testamento, el Nuevo está oculto. Y ya cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos cómo se hace claro lo que puede parecer oscuro del Antiguo. ¿Okay? Se hace claro en el Nuevo Testamento, se hace claro el Antiguo Testamento. Por eso ustedes van a ver que la Iglesia, en lo que se conoce como la ordenación de las lecturas de la misa, que es esa selección de los textos que leemos en la liturgia de la palabra. Vemos, por ejemplo, los domingos, en el tiempo ordinario más que todo, que la primera lectura es una especie de, voy a llamarle así, entiéndanmelo positivamente, una especie de telón de fondo de el Evangelio. Voy a poner un ejemplo. Estamos en, no sé, la semana número 14 de el tiempo ordinario, en el ciclo B, en el cual leemos el Evangelio de San Marcos. En ese momento hay una ruptura y la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan en el pasaje de la multiplicación de los panes y el discurso eucarístico del Señor. Entonces, en la primera lectura nos va a empezar a hablar de el maná que bajó del cielo, ¿no? El maná, el pan que Dios daba del cielo, para mostrarnos que ahora el pan vivo que baja del cielo es Cristo. O sea, ¿cómo? Y pónganle cuidado a eso, ¿no? Cuando estemos en la misa, pongamos la atención a la primera lectura, ya debemos ir sabiendo para dónde va el Evangelio, porque va a presentarme eso la Iglesia, ¿no? La primera lectura del Antiguo ya nos va a empezar a iluminar como un proyector hacia el Nuevo Testamento, hacia el Evangelio que se nos va a proclamar. Entonces, eso es lo que quiero primero que tengamos en claro, ¿no? Que las Sagradas Escrituras, como dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, esta constitución sobre la palabra de Dios, recordemos que palabra de Dios es la escrita, la Biblia, y la tradición apostólica, la palabra que se transmitió oralmente. Ahora, cuando la Iglesia nos habla en la Dei Verbum de la Sagrada Escritura, nos dice que hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y hay una conexión, por supuesto, que es Cristo, ese puente que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces, es importante entenderlo siempre en su contexto y leerlo todo a la luz de Cristo. Ahora, dicho todo este preámbulo que he planteado, les voy a poner unos ejemplos para que entendamos lo que quiero plantear. En las Sagradas Escrituras, de hecho, San Pablo dice que en el Antiguo Testamento hay sombras, ¿no? Hay como sombras que finalmente se hacen claras en el Nuevo Testamento. Hay como unas figuras que anuncian algo que llega a la plenitud luego en el Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, las fiestas de las semanas. Ahora, el próximo domingo vamos a celebrar nosotros Pentecostés, así llamaban los griegos de esta fiesta, que los judíos llamaban el Shavuot, ¿no? El Shavuot judío, la fiesta de la semana. ¿Qué celebraban allí? Que el Señor le había entregado las tablas de la ley a Moisés. Entonces, Dios había dado la ley, ¿okay? Había dado la ley. Y se presumía que eso había sido después de la salida de Egipto en el Sinaí, más o menos como unos 50 días, había dado esa entrega de tablas de la ley. Y bueno, ellos conmemoraban ese evento tan importante de que la ley les había sido entregada y, por supuesto, el cumplimiento de la misma era salvación. Entonces, les había sido dada la ley para salvación. ¿Qué celebramos ahora nosotros el día de Pentecostés? En la clausura de la Pascua judía, ¿no? Vamos a celebrar allí
el día de Pentecostés, nosotros ahora que se derrama el Espíritu Santo, que ahora estamos bajo la gracia que el Espíritu Santo nos da y que es el que nos lleva al cumplimiento de esa ley interna que el Señor ha grabado, ya no en las tablas, sino que ha grabado en el corazón de cada quien. Fíjense cómo esa fiesta antigua, el Shavuot o el Pentecostés, ahora los cristianos la resignifican, llega a su plenitud. Asimismo, la Pascua, que hace 50 días celebraban. Los judíos celebraban que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces comían un cordero, con la sangre la rociaron en el dintel en aquel momento, y bueno, y celebraban ellos esa fiesta del Pesaj judío, ¿no? La Pascua. Ahora San Pablo nos dice que Cristo, nuestro cordero de Pascua, ha sido inmolado. Y por eso Cristo muere justamente, dice San Juan, el día en el que se sacrificaban los corderos en el templo. Entonces Cristo viene a presentarse ahora como el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su carne, como la carne del cordero en Pascua, era comida. Ahora Cristo vino a dejar su carne en la Eucaristía para ser comida y su sangre para ser bebida. Entonces, esa celebración de la Pascua viene a encontrar su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo que actualizamos, presentamos al Padre en cada celebración eucarística. Y por eso tenemos una fecha también anual en la que conmemoramos este grandísimo sacramento y este evento realmente de la Pascua, que es la plenitud de la Pascua judía. Entonces creo que con eso se me está entendiendo lo que quiero plantear, ¿no? Cómo hay figuras, sombras en el Antiguo Testamento que encuentran su plenitud en el Nuevo Testamento. Cierro con este último ejemplo para ya abordar el tema que quiero tratar. Vamos a pensar en Moisés. Esto que voy a contarles ahora se llama tipología, ¿no? Tipología. Si pensamos en el nacimiento mismo de Moisés, ¿okay? Vemos que su nacimiento se da en un contexto en el que el faraón había dado la orden que todos los varones judíos fueran al nacer asesinados por las parteras que los recibían. Muriesen los niños judíos, los mataran a los niños judíos. Orden del faraón. Esto se parece un poco con el nacimiento de Cristo, con la orden de Herodes de que todo niño varón menor de 2 años fuese asesinado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, nos decía que el Señor iba a suscitar otro profeta como Moisés. ¿Okay? Otro profeta como Moisés. Entonces, por eso Jesús se le llama el nuevo Moisés. Y por eso vamos a encontrar muchos paralelos entre la vida de Moisés y la de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, lo que se planifica en el Nuevo Testamento es, por supuesto, superior, es pleno que lo que había en el Antiguo, ¿no? Entonces, el nuevo Moisés, que es Cristo, viene a presentarnos la plenitud, ¿no? La plenitud. Por eso vamos a ver que Moisés, cuando pasa por el desierto 40 días para que les hagan entregadas las tablas de la ley, también vemos a Jesús 40 días, empieza su ministerio público, presenta también la ley en las bienaventuranzas, en el monte sube como subió Moisés, y empezamos a ver esos parangones entre Moisés y Jesús. Moisés escoge a 12 espías para que vayan a mirar las tierras que Dios había prometido en herencia, y manda a esos 12, ese grupo, ese cuerpo ahí cercano a Moisés. El Señor escoge a 12, sus apóstoles. De esos 12, Moisés a uno le cambió el nombre de Oseas por Josué. El Señor Jesús a uno llamado Simón le cambia el nombre por Pedro. Y recordemos que Josué es el que lidera el pueblo y de hecho es el que lo lleva a la tierra prometida. Pedro, que era Simón, a quien se le cambia el nombre por Kefas, que significa piedra, roca, es a quien el Señor lo pone al frente de su iglesia para que la lidere, la conduzca. Y sus sucesores nos van a llevar, deben llevar a la iglesia en plena toda a la Jerusalén celestial, ¿no? A la tierra que todos esperamos como prometida en el cielo. Entonces vamos viendo esos parámetros. Moisés escoge luego a 70 para que le ayuden a gobernar, a juzgar en sus tareas. El Señor escoge luego a 70 y los manda de 2 en 2 para que vayan a predicar. Moisés, mientras oraba con el Señor, su rostro resplandecía, nuestro Señor Jesucristo, en
el monte Tabor se transfigura, ¿no? Resplandece cuando aparece esta teofanía donde Dios nuestro Padre dice: este mismo amado en quien me complazco, escuchen, ¿verdad? Entonces vamos viendo esos parangones. Moisés, su primer, no digo milagro, sino la primera plaga que él obra como milagro dentro del pueblo de los egipcios, es que el agua la convierte en sangre. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, el agua la convierte en vino. El agua la convierte en vino. Entonces, a eso me refiero, ¿no? El Antiguo Testamento tiene esos parangones. Y así podemos sacar, por ejemplo, el Arca de la Alianza es una figura de María Santísima. ¿Qué tenía dentro del Arca de la Alianza? Los panes de la presencia, el maná, la vara de Aarón, el sacerdocio, las tablas de la ley. Jesús es la plenitud, es el pan vivo bajado del cielo, es la plenitud de la ley, es el pan vivo bajado del cielo, y Jesús es el sacerdocio, el sumo sacerdote. María Santísima lleva en su ser a Dios mismo, ¿no? Al Emmanuel, a Dios con nosotros. Y por eso Lucas, cuando nos presenta el pasaje de María visitando a su prima Isabel, nos va a hacer ese relato en paralelo con el libro de Samuel, cuando David lleva el arca hacia Jerusalén, ¿no? Arriba, la sube hacia Jerusalén. María se levanta a toda prisa y se va a la región montañosa de Judá. Y allí vamos a ver cómo cuando Usa toca el arca de la alianza y cae muerto, el rey David dice: ¿cómo voy a llevar yo el arca a mi casa? El arca de mi señor a mi casa. Y la prima Santa Isabel, cuando llega María, dice: ¿cómo va a venir la madre de mi señor a mi casa? ¿De dónde a mí que la madre de mi señor venga a mi casa? Y vamos a ver cómo David, dice el texto bíblico, que David iba saltando de gozo, de alegría, iba danzando. Por eso cuando María llega, Lucas nos presenta que con su saludo el niño Juan salta de alegría en el vientre de Isabel. Nos está presentando a María como la nueva arca de la alianza. 3 meses dura el arca en ese relato de Samuel en la casa de Obededón. 3 meses dura María en la casa de su prima Isabel. ¿Okay? Entonces son paralelos. Y eso es lo que tenemos que aprender con la gracia de Dios a descubrir en las Sagradas Escrituras. Por eso el Señor nos dice: escudriñen las Escrituras. Ahora sí, vamos un poco con esto del contexto histórico, porque hay libros de las Escrituras que, por ejemplo, nacen en un contexto en el que, si no conocemos lo que históricamente está ocurriendo, difícilmente lo vamos a entender. Ezequiel va a escribir y los judíos están allá en Babilonia, exiliados en el siglo VI antes de Cristo. Entonces hablan de regresar a nuestra tierra y uno se preguntará: bueno, pero ¿dónde están? Este relato a qué hace referencia. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar. Parece que me quedé sin... Ah, no. Ok. Bien. Entonces vamos a dividir, digámosle así, la historia del pueblo de Israel en varias fases, tal vez 6 fases, en las que vamos a empezar a mirar ese contexto histórico y podemos entender de mejor manera los libros. Una primera fase la podríamos llamar la fase prehistórica, ¿no? La prehistoria, lo que hubo antes de la verdadera historia, del verdadero nacimiento del pueblo. Esto es lo que encontramos más que todo en los capítulos del 1 como hasta el 11 en el libro del Génesis. Bueno, hablemos allí de la creación, de Caín, Abel, Adán, Eva, toda esa historia que cuenta el Génesis al inicio. Pero ya propiamente hablar de la historia del pueblo de Israel, esta va a empezar, podríamos decir, con los patriarcas, y principalmente con Abraham. ¿Okay? Dios va a sacar a Abraham de una zona que se llama Mesopotamia. Mesopotamia significa meseta separada por 2 ríos. ¿Okay? Esos 2 ríos los hemos oído, ¿no? El Tigris, el Éufrates. Entonces, en la parte de arriba, esa separación que estaba, esa meseta separada por esos 2 ríos, en la parte de arriba estaban los asirios. ¿Okay? Y en la parte de abajo, en el sur, estaba Babilonia, la capital del pueblo caldeo, ¿no? Entonces, ahí estaban esas 2 grandes regiones. Y de allá de Ur, una ciudad, Ur de los caldeos, de Babilonia, Dios suscita a Abraham. ¿Okay?
llama a Abraham, es decir, que estaba conviviendo entre paganos, entre tierras que no conocían a Yahvé, al Dios verdadero. De ahí llama a Abraham. Y bueno, viene toda esta historia donde Abraham, Dios le promete una descendencia numerosa. Entonces nace su hijo. Todos sabemos esta historia de Abraham con su hijo que va a sacrificar, que también es una figura de lo que iba a pasar con Cristo. Iba a sacrificar verdaderamente a su primogénito, era el padre. Por eso vemos cómo Isaac se le pone la leña, ¿no? Lleva encima la leña para el sacrificio. Era un signo de Cristo que lleva sobre sus espaldas la cruz y dice, el Señor proveerá. El papá y el cordero, el carnero, lo que vamos a sacrificar, el Señor proveerá el cordero. Ya desde el Génesis se nos estaba diciendo que el cordero que Dios iba a proveer era Cristo nuestro Señor para expiación de los pecados de la humanidad. Entonces en la persona de Isaac hay una figura de Cristo, ¿no? Una figura de Cristo. Este muchacho que su papá ata para el sacrificio, no protesta, y bueno, ya sabemos lo que aquí ocurre, ¿verdad? Con este caso de Isaac. Entonces, bueno, nace Jacob, que va a ser el padre de estos 12 hombres que van a ser las 12 tribus de Israel, ¿no? Los que va a partir Se congeló. Sí, yo no veo movimiento ya. Pensé que era yo. y él le puso por no. Fabián, creo que se te cayó el... Acaba de salir. Fabián Ramos salió, ahorita debe entrar. Sí, debería entrar. Vamos a darle un momentito, creo que sí. También a las personas que tienen problemitas con el Zoom, porque sabemos que en partes de aquí la señal se cae. Pueden sintonizarnos por YouTube. Pueden sintonizarnos por YouTube. ¿Sí me están escuchando? Ahora sí, Fabián. Ahora sí. Ok, vale. Sí. Vale. Un recurso para que la señal quede más fuerte sería apagar nuestras cámaras. Tengo entendido. Ok. Sería bueno. Fabián, si cualquier cosa se está cortando tu cuestión, vamos a entender de que vamos a tener que solamente escuchar tu voz. ¿Sí? Lo importante, lo importante es tu mensaje. Sí, perfecto. Ok, vale, listo. En caso tal, vamos a ver. Listo. Entonces, estaba diciendo que toda esta fase patriarcal, ¿no? esta fase de los patriarcas, pues, es la primera fase de la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver que por una carestía, este pueblo va a llegar a Egipto y allá va a venir una esclavitud. Se nos pierde la historia ahí. Se sabe que ellos están luego allá en Egipto y esa se va a ir constituyendo ya la segunda fase. Ellos quedan ahí en Egipto esclavos. Un texto dice 400 años, otro dice 430, digamos que ese es el promedio en el que estuvieron ellos esclavizados en Egipto, ¿verdad? Pero aquí, miren cómo es de rica las Sagradas Escrituras, que si nosotros vamos al libro del Génesis, vamos a encontrar una historia que si la leemos así por encima, es probable que no nos diga nada. Y me refiero puntualmente, estaba leyendo ahí que decía que sugieren apagar las cámaras. Bueno, entonces decía que llega este texto bíblico que está en el libro del Génesis,
y es la historia que ustedes conocen de Noé, después del diluvio. Noé con sus hijos, uno de sus hijos ve la desnudez de Noé, que se quedó ahí en un mueble desnudo. Uno de sus hijos ve la desnudez y viene una sentencia de Noé. El hijo de Noé se llamaba Can, ¿no? El que vio la desnudez se llamaba Can. Y el hijo mayor se llamaba Sem. Pónganle cuidado a eso, ¿no? Sem era el hijo mayor de Noé y Can era el hijo que vio la desnudez del padre. Viene una sentencia durísima de Noé donde maldice a su hijo Can. Pero ojo lo que hace. Si uno ve la sentencia no está dada directamente sobre Can, el hijo que vio la desnudez, sino sobre el cuarto hijo de Can, que se llama Canaán. ¿Okay? El cuarto hijo de Can se llamaba Canaán. Entonces, la sentencia de Noé es contra Canaán. La razón de esto, por ejemplo, bibliografía judía llegan a decir que esto habría sido porque, no estoy diciendo que esto sea así como lo voy a decir, no estoy dando una fuente rabínica de los judíos, en el que ellos dirían que Can habría castrado a Noé. Noé tenía 3 hijos, ¿no? Sem, Jafet y Can. Y al haberlo castrado, lo está imposibilitando para tener su cuarto hijo. Por eso la sentencia de Noé va sobre el cuarto hijo de Can, llamado Canaán. Si le ponemos cuidado a la sentencia, le va a decir que Canaán será esclavo de Sem. Sem, o sea, el otro hijo de Cam. Entonces habla de un hijo bendito y de un hijo maldito. Si uno ve que dice que va a ser esclavo de Sem, ¿quién es Sem? Sem es el padre de los semitas, ¿no? El sufijo ita quiere decir pertenencia, ¿no? Los que pertenecen a Sem. Entonces nosotros hablamos que a los judíos en hebreo son semitas, las lenguas semitas, los que descienden de Sem. Entonces ya está diciendo, cuando uno mira cuáles fueron los hijos o cuáles eran los hijos de Sem, encontramos que, por ejemplo, Aram, ¿no? Asur, que es el padre de los asirios. Asur es uno de los hijos de Sem. Entonces, Asiria, ya ahí nos están diciendo, ahorita vamos a ver para dónde va todo esto. Asiria en un momento va a esclavizar a estas tierras. Ya veremos al rey puntualmente del norte. Eso lo explicaremos, eso pasa en el 722 antes de Cristo, ya vamos a ver hacia allá. Pero fíjense cómo un pequeño versículo del Génesis ya nos está diciendo, cuando se le censura a Canaán, que va a ser esclavo de Sem, ¿no? Y la descendencia de Sem, uno de ellos es Asur, ya ahí está diciéndole que los asirios van a esclavizar a Sem. Pero también le dice que va a ser siervo de sus hermanos. Cuando uno mira cuáles son los hermanos de Canaán, o sea, los otros hijos de Can, vamos a encontrar que un hijo se llamaba Misraín. En la lengua de los hebreos, si usted va a buscar, ¿saben qué significa Misraín? Misraín significa Egipto. O sea, ahí se va a justificar en ese versículo la esclavitud del pueblo israelita en Egipto, ¿no? En un pequeño versículo, ¿no? Como ahí hay esa justificación del texto bíblico de la esclavitud del mismo Génesis. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ya van a estar los israelitas por cerca de 400 años esclavizados. Dios suscita entonces a Moisés, y aquí viene la segunda o la tercera fase. Segunda, digamos, si arrancamos desde los patriarcas, pero si hablamos de la prehistoria, como cité en el inicio, hablaríamos entonces de la tercera fase, de la tercera etapa de la historia del pueblo de Israel, que sería la etapa del Éxodo. Dios suscita a Moisés
le lo pone a liderar al pueblo para que Moisés, hablando con el faraón, y si ustedes miran todo ese diálogo entre Moisés y faraón, es un diálogo para el culto. Moisés va a pedir que le permitan salir para hacer fiesta, para adorar en el desierto, para rendir tributo a Dios. El faraón le va a decir primero, listo, vayan, salgan, pero no vayan, sino solo los hombres, dejen a las mujeres y a los niños. Él dice, no, señor, ahí está hablando de la asamblea que iba a rendir culto, iba a ser toda la asamblea. Luego le sigue insistiendo que le permita salir y le dice, bueno, pero quédense los animales, váyanse ustedes, pero dejen los animales. No, señor, porque seguramente los animales van a ser para el sacrificio, es la materia del culto, la que Dios prescribe. ¿Ok? Vemos cómo ellos recolectan allá oro, y de esos oros y metales que recolectan es que sirven para los vasos sagrados que van a utilizar en su culto. ¿Okay? Recordemos que luego los prendedores y las cosas que llevaban ellos las funden y hacen un ídolo, un becerro. Dios iba a prescribir el culto y ellos terminaron haciendo el culto que bien tuvieron y terminaron en idolatría. Por eso es que la liturgia es sagrada y lo que Dios ha prescrito para el rito, lo que Dios ha prescrito para el culto es como Él quiere que le adoremos. Por eso la Eucaristía es prescripción misma de Dios, la liturgia. Y por eso no es lo que le parece a un laico, a un sacerdote. No, la liturgia está dada por el Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestra propia forma de culto, terminamos como los hebreos haciendo un becerro, ¿no? Entre comillas, terminamos en la idolatría, rendiendo culto a lo que no es Dios. Por eso la liturgia es sagrada y se respeta. Entonces, toda esa conversación entre Moisés y Faraón va en esa línea de salir para dar culto. Y en efecto, allá es donde vemos que Dios entrega las tablas a Moisés de la ley, le prescribe el culto que se va a celebrar, habla luego de las fiestas que van a celebrar, la fiesta de la Pascua, el Shabbat, como lo decía hace un rato, ¿no? Las fiestas que más adelante se llamaban fiestas de peregrinación, para cuando se hiciera el templo, todos peregrinaran allá para celebrar la fiesta. Bueno, esa es la fase del éxodo, ¿verdad? Ellos regresan. Luego viene otra fase que va a ser la fase, podríamos nosotros decir, de los jueces. Moisés llega, Moisés deja a Josué y empiezan a suscitarse líderes porque ellos van a llegar a conquistar las tierras que Dios ha prometido. Y aquí hay una comparación muy bonita. Cuando uno ve el libro de Isaías, también el de Jeremías y también los Salmos, nos dan una comparación muy bonita de que Dios nuestro Padre es como si hubiese tomado una viña, la hubiese trasplantado, la hubiese sacado de Egipto y la plantó en estas tierras que prometió. Pero antes de plantarla, las limpió. Entonces, todos esos pueblos paganos que estaban allí, ¿no? Lo de los hititas, filisteos, aunque la historia dice que los filisteos se asientan tiempo después, pero todos esos pueblos que nos narran las escrituras, Dios limpia esa tierra, digámosle así, para que su viña se plante, ¿no? Por eso le dice, hay un salmo que dice, Señor, acuérdate que de la viña que tú plantaste. Pero el Señor dice, yo planté una viña y quería que diera frutos jugosos y lo que me dio fue frutos amargos. Por eso quitaré la cerca para que entren los jabalíes, para que la pisoteen los viandantes, ¿cierto? Entonces, el pueblo se torció. De hecho, la vid, si uno mira lo que es la planta misma de la vid suele crecer torcida. Si no tiene un tutor o una guía, la vid tiende a doblarse. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? La vid erguida es Él. Y entonces el pueblo de Israel, que se compara con esa viña que Dios sacó allá de Egipto y la plantó en esta tierra que prometió, esa tierra no terminó dando frutos. Por eso es que va a venir esa nueva alianza, ¿okay? Allá vamos viendo hacia dónde va esto. Pues bien, ahí tenemos eso. Entonces Dios luego suscita jueces. Pensemos en que las 12 tribus de Israel que se asientan allí en el desierto, están 30 años allí transitando por el desierto. Estas 12 tribus, si bien son autónomas, digámosle así, en cierta manera independientes, en cierto modo actúan como una confederación de tribus, digámosle de ese modo, ¿no? Como una confederación de tribus. Y resulta que cuando los pueblos iban a batalla, a la guerra, a las conquistas de los pueblos que Dios les había prometido,
Entonces ellos escogían a alguien que los liderara. Por eso no pensemos en los jueces como alguien que está sentado en un tribunal para hacer justicia. No propiamente eso. El juez era un líder carismático que se escogía para liderar al pueblo en estas campañas. Una vez terminaba la guerra, la conquista que había, el juez terminaba su rol de líder, digámosle así, ¿no? Esos eran los jueces y esa fase estuvo por un tiempo. Luego va a venir la fase que vamos a llamar la monarquía. El pueblo pide un rey. ¿Por qué? Porque el pueblo había perdido una batalla importante contra los filisteos. Los filisteos se habían quedado incluso con el arca de la alianza, la habían retenido, ¿ya? Lo que pasa es que el arca hizo estragos en la tierra de los filisteos y les dio temor y tuvieron que devolverla, pero eso es otro punto, ¿verdad? Los filisteos ganan una guerra, matan muchos israelitas y los israelitas lo que le piden a Dios, porque se dan cuenta de lo que está pasando en los pueblos vecinos, le piden a Dios que le suscite un rey, que haya un rey como los demás pueblos tienen rey, para que ese rey los lidere, ¿no? Viendo lo que pasaba en otros pueblos, Dios sintió con eso que lo despreciaron a él. Él sintió que lo despreciaron a él. Y por eso dice que muchos de los, habla del monarca, del rey, dice que usurpará, subyugará, ¿no? Les pondrá cargas, impuestos, cargas pesadas, etc. Y bueno, Dios, sin embargo, dice, hagámosle caso. Me despreciaron a mí, pero los complaceré. Le suscitaré un rey. Le suscita a Saúl. Saúl no es conforme al corazón de Dios y lo que dura son 2 años al frente del gobierno. Oiga, no he hablado de las fechas, pero cuando hablé de Abraham, estamos hablando de año más o menos 1800 antes de Cristo, ¿no? Cuando hablé de Abraham, de los patriarcas. Luego Moisés, recuerden que 400 años estuvieron allá en Egipto, por eso Moisés se data su existencia del año 1300 antes de Cristo. Ahora estamos ya acá cerca del año 1010 aproximadamente, Saúl, y viene el reinado de David. David, sí, por eso dice, suscitaré un rey conforme al corazón de Dios. David sí fue conforme al corazón de Dios. Entonces Dios suscita a este rey, a David, y a quien promete que su descendencia heredará siempre el trono, no se irá de allí, ¿no? Habrá un heredero de ese trono para siempre, que es Cristo, que es. Por eso Cristo va a descender de esa tribu, de la de Judá, de donde se escogían los reyes. Los sacerdotes se escogían de la tribu de Leví, ¿no? Los reyes de acá, de la tribu de Judá. Entonces vienen los monarcas, David reina durante 40 años, consolida al pueblo. David quiere construir un templo, pero Dios dice, no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo Salomón. Y por tanto a David le sucede Salomón, ¿verdad? Salomón. Entonces Salomón empieza a reinar año 900, podría ser 70 más o menos, empieza el reinado de el rey Salomón. Pues Salomón empieza a reinar, hay algo, digamos, construye el templo de Jerusalén. Dios se goza en ese templo que Salomón construye. Ahí entonces todas las tribus de los distintos lugares donde estaban debían confluir para la celebración, por lo menos de las 3 fiestas de peregrinación judía. Vemos a Jesús yendo a esas fiestas de peregrinación y a otras que se quedaron tiempo después, como la del Hanukkah, después hablaremos de eso. Y ahí empieza toda esta consolidación también con el rey Salomón. ¿Cuánto gasto no hubo en ese templo, no? No solamente se financiaba del botín de guerra por las distintas conquistas que tenía, sino también de los impuestos del pueblo. Entonces, cuando Salomón muere, y aquí vale hacer la primera noción de lo que va a empezar a pasar en este pueblo, cuando Salomón muere en su ancianidad, más bien, Salomón ya en su ancianidad, su corazón se tuerce. Salomón tenía 1000 mujeres, ¿no? 700 esposas, 300 concubinas, pero parece que Salomón tenía una debilidad por las extranjeras. Entonces Salomón en su ancianidad, su corazón se tuerce y le construye unos altares de dioses paganos, dioses idolátricos, para que sus mujeres extranjeras rindieran culto a los dioses que ellas adoraban. Entonces construye Salomón, por ejemplo, un altar para el dios de los moabitas. Los moabitas, ¿de dónde descienden? Los moabitas descienden de esa relación incestuosa
entre Lot y su hija. ¿Se acuerdan que Lot se queda, la hija lo embriaga, se acuesta con el papá y termina teniendo descendencia? Bueno, nace un hijo llamado Moab. Moab. De ahí vienen los moabitas. De hecho, fíjense que esto es importante. Los moabitas adoraban un dios llamado Chemosh. Y hay una estela, la estela es como una piedra, ¿no?, en la cual habían inscripciones en la antigüedad, se ponían sobre todo en los templos. Y en el año 1868 hubo un hallazgo arqueológico, se descubrió la llamada estela de Meshach. ¿Qué era la estela de Meshach? Era una inscripción que tenía cerca de 38 líneas, el idioma paleohebreo tenía 38 líneas, y justamente al final hablaba de yo soy Meshach, el rey, ¿no? El rey Meshach, que gobernó más o menos por el año 830 antes de Cristo. Hay una inscripción donde el rey Meshach habla de una guerra que tuvo con los israelitas, ¿no? Entonces ahí está en esa inscripción y habla del dios Chemosh, que según él le daría la victoria frente a los israelitas. Entonces ahí tenemos prueba extrabíblica, arqueológica, que los textos bíblicos, lo que se nos narra es cierto, ¿ya? Entonces, Salomón manda a construir un templo para este dios Chemosh de los moabitas, ¿no? También manda a construir otro templo, no templo, sino lo que llaman altos, ¿no?, altos para adoración o culto, en ese caso culto pagano. Manda a construir también un alto para el dios de los amonitas. Ben-Amín, de donde descienden los amonitas, era justamente otro de los hijos de Lot con la otra de sus hijas, que le siguió el consejo a su hermana, embriagó al padre, tuvieron hijos, y entonces nació Amón, el padre de donde descienden los amonitas. Por eso esos pueblos tienen toda esta cultura idolátrica. Fueron fruto, de acuerdo al relato bíblico, de estas relaciones incestuosas en la cual surgen todo ese contexto, la idolatría y demás, ¿no? También Salomón manda a construir un altar a una diosa de los sidonitas que se llama Artaxerxes. Ahí es donde viene Astarot, la lectura del tarot, viene de esa diosa pagana que era de los sidonitas, ¿no? De allá a Jesús lo vemos hablando de Ciro y de Tidón, ¿no? De Tiro y de Sidón. Lo vemos al Señor Jesucristo hablando de Tiro y de Sidón. Los sidonitas adoraban esta diosa Artaxerxes. Entonces fíjense cómo Salomón, con toda su sabiduría, al final de su día, ya en su ancianidad, su corazón se tuerce, manda a construir estos altos ahí en el propio Jerusalén. Así que ya vamos a ver que esto empieza como a torcerse después de un reinado como el de David, que aunque tuvo el pecado con Betsabé, de hecho Salomón es hijo de Betsabé y de David. En todo caso, el Señor perdona a David el pecado, la paga del pecado es muerte, por eso muere el hijo que esperaba David, y el Señor, bueno, le perdona, y David continúa luego de su arrepentimiento siendo fiel a Dios. Salomón se tuerce, pero Dios dice que por consideración a David va a mantener el reinado. Por consideración a David va a mantener el reinado. Entonces le sucede a Salomón su hijo Roboán. De ahí viene robo, la palabra robo. Que Roboán empieza a, bueno, recibe una petición del pueblo que le dice, mira, tu papá gobernó muy bien, ¿no, Salomón? Pero la carga de impuestos está muy alta, por favor, bájala. Ya se construyó el templo, ya bajemos la carga de impuestos. Roboán consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, tiene razón, bájale los impuestos. Pero luego consulta a los jóvenes y los jóvenes le dicen a Salomón, a Roboán, que no, que si baja los impuestos va a mostrar debilidad. Y lo que hace entonces es que sube la carga impositiva y bueno, se le viene una revuelta. Se separa el pueblo, empieza a revolverse. Estaban en una ciudad allá en el norte que se llama Siquén, ¿no? Allá en Siquén, y se le revolvió el pueblo completamente, que casi que matan al rey Roboán, y Roboán tuvo que huir de inmediato a Judá al sur,
a Jerusalén. Entonces huye y el pueblo quedó dividido desde ese momento. Estoy hablando cerca del año 930 antes de Cristo. Ahí viene la dolorosa división del Reino Unido de Israel. Entonces, la parte de arriba, el norte, se terminó llamando así el Reino del Norte. Y la parte sur se terminó llamando Reino de Judá. En la parte norte había 10 de las 12 tribus. Y en la parte sur había 2 tribus, ¿no? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, en la parte sur. El resto de tribus estaban en el norte. ¿Quién quedó gobernando en el norte? Quedó gobernando Jeroboam. Se parece al nombre de Roboam, ¿no? Quedó gobernando en el norte Jeroboam. ¿Qué hace Jeroboam? Después de cierto tiempo, bueno, los israelitas allá en el norte tenían que bajar al templo que estaba en Jerusalén a adorar, y él decía, no, aquí va a pasar que en un momento esta gente no va a querer subir acá al norte, yo tengo que construir también acá un templo, ¿verdad? Y puede ser que la gente que empieza a bajar a adorar allá en Judá finalmente se alíe con el rey, se me pongan en contra y me terminen matando. Entonces el rey Jeroboam construye un templo, empieza construyendo unos altos a dioses paganos, ¿verdad? Y bueno, y pone un becerro de oro en varias ciudades como en Betel. ¿Se acuerdan que Betel era la ciudad aquella de las que le hablé, que había visto Jacob y le había puesto ese nombre porque veía cómo ángeles subían y ángeles bajaban? Esta es la casa de Dios. Bueno, cuando uno lee el profeta Amós o el profeta Oseas, que ejercieron su ministerio profético allá en el norte, el reino del norte, ellos a Betel en una especie como de sarcasmo, no la van a llamar Betel, sino que la van a llamar Bet Abem. Bet Abem quiere decir casa de iniquidad, no casa de Dios como es Betel, sino que la llaman Bet Abem, casa de iniquidad. ¿Por qué? Porque esos puestos idolátricos que construyó Jeroboam allí quedaron en Betel, ¿verdad? Quedaron en Betel. Entonces, el norte se empezó a llenar de idolatría. Más adelante vemos cómo se construye un templo, se ordenan sacerdotes del común, ya no de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví servía allá en Judá en el templo. La tribu de Leví no tenía tierra, no le habían dado. Por eso hay un salmo muy precioso que dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Es un levita orando porque él no tiene lote terrenamente hablando, no tienen terreno, no tienen tierras, pero le ha tocado la mejor parte, servir en la casa del Señor para siempre. Por eso el levita ora con ese salmo precioso que nosotros también tenemos en las escrituras, ¿no? Pues bien, en toda esta historia, vamos viendo cómo en el norte empezó a llenarse de idolatría, ¿no? Idolatría. Y entre más venían los reyes en el norte, de pronto la idolatría se acrecentaba y se acrecentaba y se acrecentaba. Y así vamos a ver cómo algunos libros se suscitan en ese contexto y algunos profetas van a ejercer su ministerio profético en el reino de Judá y otros profetas van a ejercer su ministerio en el reino de Israel, en el norte. ¿Okay? Por eso hay que saber leer las escrituras y, este profeta está ejerciendo en el norte después de la división del reino, está ejerciendo en el sur, en Judá. Entonces, siguiendo eso, vamos viendo cómo los reyes van cayendo cada vez en idolatría, en idolatría, en idolatría. Aquí viene un tema importante. Isaías va a ser una profecía que nosotros la tenemos muy en el corazón, que es cuando dice que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El rey de la época era el rey Ahaz. Ese rey Ahaz que gobernaba sabía que la parte norte se había unido con Siria, cuya capital era Damasco, y el rey de Siria y el rey del norte de Israel pretendían asediar el reino de Judá. Entonces Dios había prometido que no les iba a pasar nada, que no tuvieran miedo, que confiaran en él. Y resulta que este rey Ahaz no confió en el Señor.
y lo que hizo fue una alianza con los asirios, ¿no? Para tratar de, digamos, contrarrestar el asedio que se le venía. No confió en Dios, hizo una alianza y Dios decía, la victoria no se la va a dar nadie extranjero, la victoria la voy a dar yo. Por eso ese texto de Jeremías que mucha gente malinterpreta cuando se dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Hombre, ¿será que uno no puede confiar en su esposa? ¿Será que uno no puede confiar en sus hijos? ¿Será que uno no puede confiar en un amigo? ¿Será que uno no puede confiar, incluso cuando subimos a un avión, en el piloto que no conocemos y que confiamos en que nos va a llevar con bien y no va a quedar el avión adrede, ¿no? Confiamos. Claro que los hombres podemos confiar en los hombres, pero el texto tenía un sentido, porque lo que estaba pidiendo el Señor era, confíen en mí que le voy a dar la victoria, ¿ya? Y este rey salió, fue, por otro lado, a poner su esperanza en otro hombre, en el rey de Asiria, pensando que así ellos podían triunfar, ¿no? Entonces vino esta, por eso el texto dice, una vez yo fui alguien estaba predicando y decía, fíjense, hay que ser como este rey que Dios le dijo que diera una señal y él dijo que él no va a pedir señal, que él no va a tentar a Dios, no va a pedir señal. Mentira, es que ya él había hecho la alianza, ya él había desobedecido a Dios y ya había hecho la alianza con el rey de Asiria. Entonces no es que era un rey bueno que confiaba en Dios y por eso no pidió señal, es que ya él había defraudado haciendo la alianza. Pues bien, viene un punto importante que hay que tener en cuenta, es una fecha crucial. Dios, ante toda esa idolatría, todo lo que pasaba en el reino del norte, Dios dice que va a destruir a ese reino del norte. Tanto que cuando le promete al rey de Ahaz, a través del profeta Isaías, que no tenga miedo, que se le pueden venir encima el rey de allá del norte con la alianza que hizo con el rey de Siria, capital Damasco, y buscó al de Asiria, él lo que le está diciendo allí es, mire, no tengas miedo, ¿no? No tengas miedo. El que va a destruirse realmente va a ser él, o sea, se va a destruir al reino del norte. Y eso tuvo lugar en el año 722. El imperio fuerte eran los asirios. Entonces, los asirios llegaron al norte y destruyeron, borraron el rastro de las 10 tribus que habitaban en la parte del norte. Por eso aquí podemos entender, la capital del reino del norte era Samaria. ¿Qué hicieron los asirios cuando llegaron y se apropiaron de todo el reino del norte? Exiliaron, mataron y exiliaron a algunos israelitas hacia Siria, pero se quedaron en esos terrenos y se mezclaron con las mujeres israelitas. Por eso, desde entonces, desde el 722 a.C., los judíos, los reinos de Judá, ya no veían a sus hermanos del norte como realmente judíos, o por lo menos como hebreos, ¿no? No los veían como hebreos propiamente, porque ahí lo que había era asirios mezclados con mujeres israelitas y salían realmente descendencia de sangre pagana. Ese era el entender, y por eso ellos ya, cuando vemos la parábola del samaritano, que los judíos con los samaritanos no se gustaban, cuando vemos a Jesús con la samaritana, que ella le dice, pero ¿cómo así que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y por eso vemos esa pugna que había, porque Samaria era la capital del reino del norte y Judá era la capital del reino del sur. Y eso era lo que a ellos les separaba, ¿no? De que los samaritanos y toda la parte norte se había mezclado con los asirios que los habían invadido en el 722 antes de. Bueno, dura un gran tiempo el reino de Judá en pie, en firme, al punto que hubo por lo menos 2 reyes importantes, bueno, digo importantes, que trataron de ser fieles al corazón, su corazón trató de ser fiel a Dios, y me refiero puntualmente al rey Ezequías y al rey Josías. ¿Okay? Sobre todo Josías, este rey emprendió lo que se conoce como la campaña religiosa, la campaña de limpieza idolátrica, y entonces los altos que había construido Salomón en Jerusalén los destruyó el rey, ¿okay? Los destruyó el rey. Pero fíjense que tanto era el celo por la vuelta del pueblo de judío
hacia Dios de este rey Josías, que él extendió su campaña de limpieza hacia la parte norte. ¿Okay? Bueno, hay una pregunta sobre el tema del diluvio, pero ya porfa, para no salirme del punto, al final me la hacen y lo conversamos. ¿Okay? Les estaba diciendo que se me fue la idea. Estaba me perdí por donde iba. Habías pasado o habías llegado al 700 y algo, al año 700 y algo. Estaba con Josías. Vale. Estaba con Josías en esta campaña y les decía que incluso Josías llega no solamente a hacer esta limpieza en lo que era su jurisdicción en Judá, ¿no? Sino que se extendió porque Babilonia, los caldeos, empezaron a meterse estos caldeos, Babilonia, en toda esa parte norte, ¿no? Allá empezaron a trabar combates con los asirios, que el imperio que empezaba a surgir era el caldeo, los de Babilonia. Y aprovechando Josías, esas pugnas entre los caldeos y Asiria, él se logra robar un espacio y Betel, incluso Samaria, algunos puntos, él logró limpiar esos lugares de culto a dioses paganos, ¿no? Entonces Josías es considerado, digamos, como uno de los reyes que ejerció una muy buena acción en su época. Pero bueno, eso no duró mucho. Babilonia finalmente tomó el control de la parte norte. Y después de haber tomado el control de la parte norte, Babilonia, en el año 586, 87 realmente, los caldeos logran llegar al reino de Judá, destruyen las murallas, destruyen el templo y exilian al pueblo judío que ahí habitaba hacia Babilonia, ¿no? Hacia Babilonia. Entonces se logra hacer ese exilio en Babilonia, y allá viene pues otra época, después que he terminado la monarquía, viene esta época que es la época del exilio. Ya hablo aquí del siglo VI antes de Cristo, propiamente en el año 586-87, que da la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia. Allá en Babilonia, entonces, está el pueblo cerca de unos 50 a 70 años más o menos. Realmente en el año 539 acaba ese exilio. ¿Okay? Entonces, allá estuvo el pueblo y allá vemos que ejerce un Isaías, porque cuando uno lee el libro del profeta Isaías, uno va a ver que del capítulo 1 al 45 hay lo que los estudiosos están llamando hoy el proto-Isaías, el primer Isaías. Del capítulo 46 al 55 vendría Deutero Isaías, el segundo Isaías, que ejerce allá en el exilio. Cuando leemos el siervo doliente, leemos otros pasajes que se relacionan con Jesús en la Semana Santa, sobre todo que los leemos, estamos hablando de ese Deutero Isaías, segundo Isaías. Y luego, después del exilio, cuando ellos regresan en el 539, el imperio que ahora empieza a surgir es el imperio de los persas. Y a la cabeza estaba Ciro el persa. Ciro en el año 539 emite el decreto, después que él vence a los caldeos a Babilonia, emite el decreto que le permite la salida al pueblo de Israel y que regresen a su tierra. Y ahí va a venir otra fase. Cuando ya ellos regresan a Israel, ahí viene una fase que es lo que se conoce como el post-exilio. ¿Okay? En ese post-exilio viene toda esta fase con Esdras, con Nehemías, el libro de las crónicas se escribe en esa fase, el trito Isaías, o sea que son los capítulos 56 a 66 del libro del profeta Isaías, se escriben allí en esa fase de regreso, ¿no? De regreso. Entonces también es entender cuando estamos en esos libros ya después del exilio, post-exilio.
Y después de esta época, de 539 en adelante, que el imperio persa es el que está gobernando, digámosle así, va a venir el imperio de helenista, ¿no? El imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere en el 323 antes de Cristo, y su imperio se va a extender como hasta el año 30, del 323 hasta el año 30, que es todo el auge helenista, el auge griego. Por eso vamos a ver cómo algunos libros terminan naciendo en lengua griega. Por ahí, por esa época, el 300 más o menos, uno de los, digamos, herederos del trono de Alejandro Magno, de la dinastía de los Ptolomeos, rey Ptolomeo II Filadelfo, va a mandar o le va a pedir al sumo sacerdote de Jerusalén que le mande ancianos sabios para traducir las escrituras del hebreo al griego. Y esa traducción se conoce como la Septuaginta, la traducción de los 70 ancianos, que son los que traducen. En ese momento lo único que traducen es la Torá, los 5 primeros libros, el Pentateuco. ¿Okay? Sin embargo, se fueron anexando traducciones, libros en el griego, y finalmente se tradujo la Tanaj completa. La Tanaj es la abreviatura de, como se conoce la Biblia hebrea, ¿no? Porque allá ellos hablan de la Torá, los Ketuvim y los Nevim, o sea, los escritos y los profetas. Entonces, las iniciales de estos tres, de Torá, de Nevim y de Ketuvim, es lo que traduce Tanaj, ¿no? Por eso el Tanaj hebreo es el Antiguo Testamento. Pero recuerden, se tradujo al griego algunos libros que Dios suscitó su palabra, porque él siguió hablando, como el libro de la sabiduría, por ejemplo, que tiene una profecía preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si ojalá ahorita que terminemos vayamos al capítulo 2 del libro de la sabiduría y vemos cómo es prácticamente lo que nos está narrando el evangelista cuando dice que le tenderán trampa al justo, que le tramarán una muerte ignominiosa, que se da por hijo de Dios, si verdaderamente es hijo de Dios, él lo librará. O sea, todo lo que está pasando en la crucifixión ya lo profetizaba este libro de la sabiduría. Y este libro de la sabiduría muy probablemente surgió en griego. Dios lo suscitó en el idioma griego. De hecho, todos los libros del Nuevo Testamento surgen en griego. Tenemos el testimonio de Papías de Hiriápolis, un obispo, que dice, hoy no tenemos la constancia de ello, pero lo dice Papías de Hiriápolis en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que hay una versión en el idioma de Mateo, sería el arameo o el hebreo, ¿no? En el idioma de Mateo, pero no la conocemos la versión griega de Mateo. Y la carta a los hebreos muy probablemente se escribió en hebreo. O sea, hay algunos críticos textuales hoy que dicen que no fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos. La tradición siempre ha entendido que sí fue San Pablo, y que San Pablo escribió esta carta a los hebreos en hebreo. Y los que critican que no es de Pablo dicen que porque tiene un griego muy fino. Entonces, la respuesta que esto siempre se le ha dado es que Lucas es quien habría hecho la traducción del hebreo en el que escribió Pablo al griego de esta carta a los hebreos. Lo que quiero señalar aquí en este punto es que el griego era el idioma predominante. Entonces, surge lo que estoy contando allá en Alejandría de Egipto, donde se traduce la Torá primeramente y luego el resto de libros de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y se suscitan otros libros, ¿no? El libro de los Macabeos, por ejemplo, y estos libros, después la iglesia va a definir el canon, ¿no? de los libros sagrados. Ahora bien, por los años más o menos 170, 165, otro de los, no digo descendientes, de los herederos del trono de Alejandro Magno, en este caso los Seleucidas, van a generar una persecución bastante acérrima contra el pueblo de Israel. Aquí viene
y surge el llamado Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes genera una campaña de persecución agresiva contra los hebreos, al punto que en el templo de la imagen idolátrica de un dios pagano, y bueno, viene toda esta revuelta de los macabeos, en cabeza de Juan Macabeos, logran sacar esa imagen idolátrica y volver a limpiar el templo, volver a dedicar el templo y el altar. De ahí surge una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación del templo, o el Hanukkah. En Juan 10 vemos a Jesucristo que ha subido, porque esta fiesta se celebra el 25 del mes Kislev. Kislev en el hebreo, este mes era el mes que coincide con nuestro diciembre, y era el 25 de Kislev. Entonces, esa fiesta que es en invierno en Israel, vemos al Señor Jesús que subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la dedicación del templo, ¿no? Y de hecho, ahí hay una tipología, ¿no? Él se está poniendo como el nuevo templo, eso es lo que significaba la fiesta, el templo, el nuevo altar que se había erigido, el nuevo templo que había profanado Antíoco IV Epifanes. Se mandó celebrar fiesta y el Señor la está celebrando, pero mostrando que Él es el nuevo templo, el nuevo altar, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese sería, digamos, el contexto en el que se van a dar algunos libros, como este de los Macabeos, que algunos dicen, no, ese es un libro apócrifo, pero qué curioso que esta fiesta de Hanukkah que el Señor Jesucristo está celebrando, en el único libro donde se encuentra prescrita la fiesta, es en el libro de los Macabeos. El único libro es en los Macabeos. Entonces, este es, digamos, el contexto genérico del Antiguo Testamento. Luego ya vamos viendo cómo ya es el Imperio de Roma el que empieza a tomar auge, ya no el griego, el helenista, sino el Imperio Romano. Cuando nuestro Señor llega cerca del año más o menos 8, 30 y al 32, pero en el 8 propiamente se da el anexo definitivo de la provincia de Judea a Roma. Por eso los judíos habían perdido el llamado jus gladis, el derecho de espada. Ellos no podían matar, ejecutar a muerte o mandar a muerte a alguien, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo, después que el Sanedrín hace la condena, ellos le dicen al rey, en este caso al procurador, a Poncio Pilato, que ellos no pueden dar muerte, no pueden dar muerte. Y que lo llevan es para que dé muerte el procurador en este caso. Entonces, digamos que era Roma, y por eso vemos en el letrero de Jesús la causa de muerte puesta en latín, en el hebreo que hablaban en el idioma litúrgico de los israelitas, pero también en griego, porque el idioma como tal, sobre todo en esta parte de Oriente, nunca se perdió. O sea, aunque el Imperio Romano se extendió a casi todo Oriente, en esa parte se siguió hablando el griego koiné, en el que surgieron los textos bíblicos. Se siguió hablando el griego koiné. Y en la parte de Occidente, sí, la parte latina sí se hablaba latín, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el punto. Ahora, viene todo esto con el puente en el que nuestro Señor Jesucristo se encarna, nace, y empalmamos todo esto que hemos venido diciendo, ¿no? Se suscita, y todo esto fue lo que vino preparando por todo este tema idolátrico, todo este tema de espaldas a Dios, que el Señor suscita al Mesías, que finalmente en la cruz va a obrar la redención del género humano. Y como decíamos, creo que en una charla anterior en la que estuve acá, la cena última del Señor nunca la podemos mirar desligada del misterio de la cruz. El Señor Jesucristo, estando en la mesa, instituyendo ahí su sacrificio, dice el texto que Él se levanta y, terminados los salmos, se levanta y se va al huerto de los olivos. En la cena todavía faltaba la cuarta copa, la última copa del ritual, del ceder de la Pascua. Y el Señor va a ir a orar y a decir, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, que pase de mí este cáliz, que pase de mí este cáliz. Lo hizo 3 veces, ¿verdad? Que pase de mí este cáliz. Faltaba la cuarta copa y él decía que pase de mí este cáliz. Y luego en la cruz, cuando le dan vinagre, el vino malo, digámosle, ese es su trago, ¿no? Su cáliz que toma. Y con eso termina y clausura la cena de Pascua, y termina
ahí en la cruz, y por eso es que él dice, todo está consumado, porque ha consumado la cena pascual, porque para la redención era necesario que resucitara. Ahí consuma la cena pascual en la cruz, bebiendo la cuarta copa y sellando. Por eso la liturgia dice, sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaban el signo imborrable de la alianza. Ahí en la cruz, entonces, toda esta historia que hemos hablado tiene su culmen en la cruz del Calvario, en la cual ese puente, digamos, que nos queda abierto el cielo y el hombre vuelve a comunicar. Por eso la liturgia también va a decir que sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, ordena a sus discípulos que hagan esto en memoria suya. Entonces ahí tenemos en la cruz del Calvario la consumación de toda esta historia que hemos narrado para tener ahí en la cruz su culmen, ¿no? Y por supuesto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aquel Cristo que muere en la cruz y consuma la redención del hombre, no solamente resucita, sino que estuvo durante 40 días apareciendo a sus discípulos. Lo celebramos ayer domingo en varias conferencias episcopales, por ejemplo en mi país, pero en otras el mismo jueves, que cae el día 40, se celebró la ascensión del Señor. Y este domingo, el día 50, vamos a celebrar que ese Jesús que subió y que pidió que esperáramos, envía su Espíritu Santo para celebrar que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ese Espíritu Santo que viene en nosotros es el que hace que la ley que está grabada en el corazón, por eso era lo que decía el Señor, que pondré mi ley en sus corazones, pondré mi ley en sus corazones. Y esa ley ha sido puesta en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos habilita para el cumplimiento de esa ley. Entonces, que recibamos la plenitud del Espíritu Santo y que nos dejemos guiar por ese Espíritu Santo para que todo esto que el Señor hizo en la cruz del Calvario no sea en vano, sino que nosotros podamos ser testigos de esa muerte, esa resurrección de Cristo y que podamos vivir verdaderamente siendo testigos que iluminan como antorchas vivas en medio de la oscuridad de este mundo. Con eso cierro y si hay espacio ahorita para preguntas y están a mi alcance, con gusto. Si no, nos queda de tarea.